We wanted, we wanted, we wanted. Queremos determinar los valores exactos de la función trig utilizando triángulos de referencia. Queremos encontrar los 6 valores de función trig para menos 150 grados. Así que el primer paso es dibujar el ángulo en posición estándar. Porque el ángulo es negativo, rotaremos el reloj hacia la derecha del eje X positivo. Así que está el lado inicial del ángulo, y ahora giraré a la derecha 150 grados. Bien, 1/4 de rotación hacia la derecha hacia aquí sería menos 90 grados, lo que significa que necesita girar otros 60 grados hacia la derecha desde aquí. Así que rotaríamos a alguna parte aquí. Así que este sería el lado terminal de menos 150 grados, que significa nuestro ángulo de referencia o el ángulo entre el eje X. Y el lado de la terminal sería de 30 grados. Para formar el triángulo de referencia bosquejaremos un segmento perpendicular. Desde el lado del terminal al eje X, este triángulo negro es nuestro triángulo de referencia. Y porque tenemos un triángulo derecho 30, 60, 90, debemos reconocer que podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada 3 de pierna más larga. Pero sabe que es importante que comprobemos el signo de las piernas basadas en el cuadrante en el que estamos. Porque estamos en cuadrante 3, donde la coordenada X es negativa, y la coordenada Y es negativa. Ambas piernas deben ser negativos, y ahora podemos usar este ángulo de referencia de 30 grados, y este triángulo de referencia para determinar los 6 valores de función trig. Este video asume que usted es familiar con la determinación de los 6 valores de función trig de un triángulo correcto. Si no, puede querer pausar el video aquí y revisar estas notas. Así que el signo de menos 150 grados será la relación del lado opuesto al hipoteno, que en este caso sería menos 1 dividido por 2 o menos 1, 2. El valor de la función cosina sería la relación del lado adyacente al hipoteno o la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. A continuación, tenemos el valor de función segura de 150 grados. Recuerde que la función segura es igual a la recíprocal de la función de cosino. Así que si el cosino es igual a la raíz cuadrada negativa 3, 2, que significa que el valor seguro sería negativo 2 raíz cuadrada 3, o utilizar el triángulo de referencia sería la relación del hipotenuso al lado adyacente. Otra vez dividido por la raíz cuadrada 3 o esta fracción aquí. Pero aviso, como el denominador es irracional, y algunas veces se pide racionalizar el denominador, vamos a continuar y mostrar cómo lo haremos. Si tenemos menos 2 raíz cuadrada 3 para racionalizar esto, lo multiplicaremos por la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 3. Así tenemos menos 2 raíz cuadrada 3 divididos por 3, para que también podemos expresar el valor en este formulario con un denominador racional para que realmente dependa de su instructor. Y luego para el cosecante de menos 150 grados. El cosecante es igual al recíprocal del sino, por lo que si el valor de la función del sino es menos 1, 2, el valor de la función del cosecante debería ser menos 2, 1, solo menos 2. O utilizando el triángulo de referencia sería la relación del hipoteno al lado opuesto, o 2 divididos por menos 1. El tangente de menos 150 grados sería igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, o menos 1 dividido por la raíz cuadrada negativa 3. Un negativo dividido por un negativo es positivo, así que esto sería 1 dividido por la raíz cuadrada 3, pero otra vez podrían pedirnos racionalizar el denominador. Vamos adelante y mostremos eso. Tenemos 1 dividido por root cuadrado 3. Para racionalizar esto, multiplicaremos por la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 3, que simplificaría a la raíz cuadrada de 3 dividido por 3. Así que se le pedirá que exprese el valor en este formulario, así como con un denominador racional, y después de que el cotangente es igual al recíprocal del tangente, si el valor de la función cotangente era un raíz cuadrada 3, entonces el valor cotangente sería raíz cuadrada 3, 1 solo raíz cuadrada 3, donde otra vez usando el triángulo de referencia, usted tendría la relación del lado adyacente al lado opuesto, que sería la raíz cuadrada 3 negativa dividida por menos 1, que todavía daría la raíz cuadrada 3. Eso lo hará para este ejemplo, y solo en caso de que necesite revisar le dejaré con algunas notas sobre cómo determinar los 6 valores de función trig usando un triángulo correcto.